¿Ya? Listo. Bueno, pues el hecho es que yo recuerdo fue desde niño la decisión de pensar que quería ser fotógrafo y nunca fue... Tenía la idea de que no quería ser fotógrafo de prensa, ni de publicidad, ni en un estudio. Era lo que podría llamar fotografía creativa, aunque tenían absolutamente no idea de qué era eso. Pero tenía imágenes en mi cabeza que era por ese lado el que quería acercarme. Y entonces sí fue en la preparatoria donde empecé a estudiar fotografía y... pero lo que sí me fui dando cuenta entre más conocía fotógrafos y entre más me involucraba con el medio es que le costaba muchísimo a la fotografía o a las personas que hacían fotografía que yo conocía incluir más información y rebasar la superficie pues, de lo que se fotografía. Como que siempre había una dependencia sobre el objeto, como si la fotografía fuera solo una ventana a la realidad y que traspasa esa realidad hacia los demás, cuando yo creo que, y bueno, intuía que ese no era el camino. Y ahí me fui acercando al texto para abundar en esas informaciones extra, o sea, no explicando a la fotografía, sino justamente involucrando al texto como parte de la obra. Y después empecé a trabajar con invidentes. Pensaba que si podía trabajar en fotografía quitando un elemento que parece vital para entenderla, que es la visión, podría llegar a su centro más básico y desde ahí encontrarla en otros fenómenos. Tenía una beca de Fonca, tenía 20 años cuando hice mi primer serie con invidentes. Estaba viendo una serie hechas por un fotógrafo invidente donde me dio la impresión de que la atención que se le ponía a su obra era más por el hecho solamente de ser invidente. Y en las fotografías nunca se hablaba de detalles que me parecían vitales para entender su trabajo, o el de cualquier fotógrafo en general. Entonces lo que hice fue pensar en una serie de fotos que involucraran invidentes, pero que realmente esos lapsos que yo sentía como vacíos para entenderlo, se cubrieran con esta serie. Es decir, hacerlos participar en el proceso, en la decisión, para denotar que la fotografía contiene más cosas que solo la mirada, que involucra también procesos de pensamiento, de deseo, y etc. Bueno, a partir de este primer trabajo con invidentes, lo que hice fue, bueno, primero empezar a buscar dónde podía encontrar gente que le interesara participar en este ejercicio. Fui a la Biblioteca México, la que está junto al Centro de Imagen, de hecho, que es curioso, esa relación casual entre ceguera y fotografía desde que empezó el proyecto, que es ahí un lugar donde de reunión para invidentes, hay una biblioteca en braille, etc. Ahí empecé a conocer personas invidentes. El proyecto consistía en llevar una cámara a sus casas. ¿Por qué eran sus casas? Porque conocían el espacio y poner la frente a la pared que ellos habían elegido previamente, tratando de que la cámara contuviera la mayor información de esa pared. Sus casas son muy oscuras, solamente fui en las noches y la oscurecimos todavía un poco más para dejar la cámara abierta, con el obturador abierto todo el tiempo que se hiciera la toma. A veces era 1 minuto, a veces 5 minutos, no importaba porque no había luz que registrara en la película. Y lo que hice es que una vez que ubicaban la pared que querían que apareciera en la fotografía,
había una tercera ubicación que era un objeto que querían que apareciera en la imagen. Entonces, con una lámpara que les había dado, una vez lo encontraban ese objeto, lo iluminaban. Y eso es lo que aparece en las imágenes. Es un vacío de negros con un objeto iluminado. Y siempre aparece una mano junto al objeto, porque es la forma en la que los ubica. Que me recuerda esta noción del índice en fotografía, siempre está el dedo señalando, aquí siempre está la mano como parte del contacto con la imagen. Entonces esto fue solo las fotografías finales, que es lo que uno ve como parte de la obra en una exhibición o lo que sea, son solo el documento de toda esta acción. Lo que importa es la acción completa, el diálogo con ellos, la posibilidad de discutir si es posible compartir este medio que es supuestamente visual solamente con invidentes, el diseño del mecanismo para que pasara o no pase, ya eso es abierto. Y a partir de ese ejercicio empecé a conocer mucho más gente, mucho más invidentes. Entonces cada vez que hablaba con ellos, cosa que no me hubiera pasado si no hubiera tenido un contacto directo con ellos, me planteaban más posibilidades, pero también más preguntas sobre el acto de ver y sobre el acto de fotografiar. Pues mi obra creo que tiene mucha influencia de la literatura. Desde las primeras imágenes que hice tenían una relación sobre la capacidad de escribir con texto o con imagen. Pero además Borges fue una gran influencia en mi trabajo. Creo que sin proponérselo solo como intuiciones geniales tenía esta noción donde muchos de sus temas en sus cuentos son fotográficos, como la memoria, el acceso a información, el conocimiento, el tiempo, etc. Leía teoría también desde que empecé a trabajar en fotografía, pero fue esa parte teórica que se puede mezclar con lo poético que encontré en Borges, lo que creo que más influenció mi trabajo. Pues serían varios, pero no ubico realmente uno claro especialmente. Y además cuando en mi obra en general hay muy poco que ver. Está hecha de vacíos, está hecha de... O sea, las informaciones formales no están tan presentes, sino que dependen de procesos que acaban en obra visual, pero tiene mucho que ver con la naturaleza de cómo funciona el texto, en este caso como imagen o como gesto, cómo se desarrollaron mis obras. Entonces, desde el arte conceptual de los años 60, que le interesaba esta noción sobre cómo funciona la forma en la que nos comunicamos, Rothko, por ejemplo, me gusta muchísimo, Malevich, que justamente son estas obras donde hay grandes vacíos también, podría ser esas de los acercamientos formales, digamos, conceptuales, todo este arte de posguerra, que quería saber qué estaba pasando, ¿no? Como si quisiera saber qué pasó mal después de la caída de la bomba atómica. Y en ese sentido, mi obra es muy cercana a muchos momentos del arte contemporáneo, ¿no? Que intenta cuestionar formas de obtener información y obtener conocimiento. Bueno, esa obra lo que es una caja con forma de libro. O sea, en realidad cuando uno la ve parece un libro. El punto es que como caja, si uno abre esa caja, lo que encuentra es un texto impreso en papel fotográfico que fue impreso, fue revelado, pero no fue fijado. Es decir, que si uno abre la caja para leer el texto, ya está marcando su proceso de destrucción, de desaparición. Entonces es una pieza que no está hecha para ser vista. Si en varias de mis obras uso soportes que no son fotográficos para hablar de la fotografía, en otras, como en esta, donde sí es fotográfico el soporte, no está hecha para que el público vea esa fotografía. Entonces una forma de mezclar se llama
caminando con el fantasma, en tanto que me hacía pensar en los distintos tiempos que tiene la percepción de obras en otros soportes, el visual y el textual. El visual es inmediato y es completo, el textual es consecutivo y es histórico, es lineal. Y utilizar un mecanismo que tome en cuenta los gestos que realizamos en el acto de lectura o en el acto de ver una fotografía. Sí, quisiera, me encantaría pensarlo. Otra de las razones justamente es que es la conciencia innegable de que hay demasiadas imágenes en este momento. Día a día hay muchísimas más imágenes, hay más imágenes que hace un mes, que hace un año, etc. Entonces, el punto es que son imágenes reiterativas, que se anulan a sí mismas constantemente y pierden su capacidad de transmitir lo que sea, información, bueno, lo que sea. En ese sentido, tal vez, por eso también me interesa justamente partir de los vacíos en cuanto a imagen. O sea, decir que es posible comunicar de otras formas, cuestionar a la imagen misma, pero cuestionar nuestra relación con la imagen en este momento contemporáneo donde hay tantas, donde es absurdamente sobrepoblado el mundo de las imágenes. Y el punto es que reaccionamos a ellas sin conciencia y nos empiezan a determinar patrones, formas de actuar, neurosis colectivas o personales que podrían salvarse, espero, con ciertos momentos de silencio, con ciertos momentos de decir, bueno, escuchemos en vez de dejarse seguir y tomar más y más fotografías. Sí, creo que a lo que lleva esa conciencia inevitablemente es a la iconoclasia. Sí, lo intentaría idealmente, pero es paradójico que también la obra que produzco no va a ser accesible a esas personas. ¿No? O sea, la cantidad de información, la forma en la que está dispuesta, mi esperada sutileza al plantear mi obra, no está dispuesta para un público que solamente está acostumbrado a imágenes televisivas o de revistas más simples, digamos. Y estoy consciente de eso, ¿no? O sea, de esa paradoja. Digamos que lo que está operando es un tipo de laboratorio que se pregunta esas cuestiones y que espera responderlas, que tal vez se filtre eventualmente hacia un público mayor alguna de esas preguntas, pero es claro que no va a llegar a todo el mundo. Bueno, valiosas sí, digo, en términos muy amplios y muy generales, ambos, el arte y la ciencia, son cosas que nos pertenecen a todos como humanos, los procesos mentales que ocurren en ambas disciplinas. O sea, yo no utilizo mucho del método científico que enseñan en la secundaria para trabajar mis piezas. Que no es que se haga más científico, más técnico, sino que solamente es una forma de salirse de sí mismo para generar empatía con el otro, imaginar cómo podría pensar, para ubicar que uno no es la única mente en el universo y con una forma específica de pensamiento. La otra, o sea, hay otra, es que es muy amplio, por ejemplo, la relación con la ciencia y la técnica. El hecho es que está generando aparatos como la cámara, como el teléfono inteligente, las computadoras, que determinan muchos gestos nuevos, que determinan muchas formas de actuar sociales que una
gran parte de la sociedad no está educada para analizarlos, para detenerse a pensar en ellos, y a veces cae víctima de esos propios aparatos, ¿no? Les genera comportamiento, como cualquier aparato de hecho, solamente que ahora siendo más elaborado es más difícil imaginar el mecanismo interior de ese aparato. O sea, un reloj hace 200 años podría abrirse y podrías imaginar el mecanismo, seguir la pista mecánica de cómo funcionaba. Si ahora abres un iPad no tienes ni idea de qué está pasando adentro. Entonces hay una mayor especialización en los aparatos, en la técnica, justamente como en el arte. La gente se siente distante del arte porque ahora parece más especializado. Mi punto es que no lo sea, mi punto es que no lo es en este momento. O sea, hemos llegado a puntos de acumulación de conocimiento que solo cierta especialización te permite adentrarte un poco en ellos. La ciencia, la filosofía, el arte, etc.